Muy bien. Vamos a ver cómo se calcula una suma de Riemann. Para hacer el cálculo de una suma de Riemann hay que ser preciso con todas las indicaciones. Las indicaciones son las siguientes. Por ejemplo, me dicen, encuentra la suma de Riemann S, así lo vamos a denotar, para la función f de x igual a x cuadrada. Aquí tenemos bosquejado la curva de f de x cuadrada más 1. Desde x igual a 1, la recta vertical x igual a 1 es esta línea punteada, hasta x igual 4 es esta línea punteada vertical, con n igual a 6. Eso es muy importante. Y además, una observación. Utiliza los extremos inferiores para la altura. Entonces, el n igual a 6 significa que vas a dividir el segmento comprendido desde 1 hasta 4 en 6 porciones iguales. Eso quiere decir que cada porción va a ser el extremo derecho menos el extremo izquierdo entre el número de porciones en que quieres dividir todo este segmento. Entonces, va a ser 3 sobre 2 sobre 6 y va a ser 1/2. Quiere decir que cada porción va a ser de 1/2. Entonces vamos a encontrar 6 porciones de tamaño 0.5. Estas van a ser las basecitas de nuestros rectángulos. Entonces voy a tener 6 subrectángulos, donde todavía no he definido la altura. La altura lo dice la sugerencia, utiliza los extremos inferiores para la altura. Entonces la primera altura del primer rectángulo va a ser f de 1, es la primera altura. Entonces, si la altura lo multiplicas por la base denotada por delta de x, que sabes que va a ser 0.5, entonces esta evaluación f de 1 se multiplica por la base, que es 0.5. Y tengo mi primer rectángulo. Siguiente. En el siguiente rectángulo tengo la misma base, 0.5. Utilizo el extremo izquierdo para la altura, entonces va a ser f de 1.5, de 1 más una mitad, 1.5. Entonces, la altura f de 1.5 por 0.5, entonces va a ser el área de mi siguiente rectángulo. Siguiente. Vean cómo voy dejando pedacitos del área real, pero es mi primera aproximación de área. Siguiente subrectángulo, otra vez 0.5, pero ahora va a ser por f de 2, que va a ser el extremo inferior de mi siguiente subrectángulo. F de 2. No es difícil ver que el siguiente subrectángulo va a ser 0.5 por f de 2.5. Aquí está. Luego cerramos. Luego el siguiente va a ser 0.5 la base por f de 3. Siguiente, la base 0.5 por f de 3.5. Corchete. Y aquí están las áreas de los 6 subrectángulos que van a ser la primera aproximación del área comprendida por debajo de la curva f de x cuadrada más 1, por sobre del eje x desde x igual a 1 hasta x igual a 4.